con la sesión formativa de la mañana en materia de investigación. Y contamos con la presencia de Andrés García Montero, que nos va a hablar de los retos de futuro en la evaluación de proyectos por parte de los comités de ética de investigación clínica. Andrés García Montero es biólogo, es director técnico del Banco Nacional de ADN del Carlos III, también es un investigador del cáncer de Salamanca y miembro del Comité Ético de Investigación Clínica del Carlos III de Madrid. Cuando quieras, Andrés. Bueno, en primer lugar, agradecer a Conchi por invitarme a esta jornada y a los organizadores, porque yo creo que es algo crítico para las asociaciones de pacientes el que podáis tener este tipo de reuniones de actualización, de involucraros en la investigación. A mí me dieron este título, entonces digo, bueno, pues algo tengo que hacer con el título. Susana me ha ayudado mucho porque os ha presentado todo lo que son los comités clínicos, comités de ética de investigación clínica y de medicamentos, porque yo no tengo ni idea. Os cuento, yo soy miembro del Comité de Ética de Investigación del Carlos III, que nos ocupamos de esta otra parte, de la parte de investigación con muestras. No tratamos ni ensayos clínicos directamente, ni tampoco con medicamentos. Pero vais a ver, por lo que os comentó Susana, que prácticamente todo es igual, con la diferencia que en la parte de investigación, que no tiene que ver con los medicamentos, es mucho más limpia. No hay el problema de las grandes cantidades de dinero que están involucradas, ¿de acuerdo? Pero todo lo demás es igual, y el control de la investigación lo tenéis vosotros. Los comités de ética son unos garantes de vuestros derechos, y va a ser fundamental lo que, bueno, os voy a contar en cómo se involucra, cómo defiende un comité de ética los derechos de los sujetos de estudio. Digo sujetos de estudio porque, como también comentó Susana, la mayoría de los estudios, y sobre todo en enfermedades raras, son tipos de estudio caso-control, que se comparan pacientes con sujetos sanos. Lo que queremos con un estudio de investigación biomédica es identificar qué diferencia, o sea, la causa, qué diferencias hay entre los pacientes y los sujetos sanos para poder identificar cómo funciona la enfermedad. Entonces, hay algo que es importantísimo, que es crítico, y que os lo van a decir siempre, y es la participación del equipo de clínicos, los médicos. Nosotros desde el Biobanco, desde el Banco Nacional de ADN, recogemos muchas colecciones de muestras. Las colecciones de muestras son muy importantes, pero no valen de nada si no vienen con una información clínica de calidad. Y ahí es donde tienen que estar involucrados el equipo médico. ¿Cómo consiguen esa muestra? Bueno, para evitar que esto se alargue mucho, si queréis, dejamos las preguntas para el final. Te voy a contestar ahora, ¿de acuerdo? Para conseguir las muestras, lo que nosotros hacemos es contactar o bien con asociaciones de pacientes, o bien con grupos de clínicos, sociedades científicas, porque nosotros lo que necesitamos es la colaboración de todos. Raramente, a veces ocurre en enfermedades más frecuentes, las enfermedades prevalentes, pues con un único hospital, con un único servicio, se pueden recolectar muestras suficientes. Pero en la mayoría, ya sean enfermedades raras o un poco menos frecuentes, aunque no se consideren raras, pero que no sean tan frecuentes, o que buscamos algo muy particular. Por ejemplo, en cáncer de mama, si buscáramos mujeres con cáncer de mama menores de 30 años, hay, pero es más difícil. Si no tenemos ese rango de edad, pues nosotros siempre lo que necesitamos es conseguir grupos colaborativos, bien sean asociaciones de pacientes, que ellos se encargan de buscar a los grupos de clínicos, o bien directamente con sociedades científicas. Nosotros tenemos colaboraciones con muchas sociedades científicas, la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, con asociaciones de pacientes. Entonces, ahí lo que se hace es un esfuerzo conjunto para recoger eso.
Pero bueno, si queréis luego todo eso lo discutimos en la mesa redonda, porque aunque Susana me dio el pie para que os contara cosas de biobancos, mi charla no iba de biobancos. Os puedo hablar todo lo que queráis, porque trabajo en ellos, pero en principio, si queréis, voy a intentar adaptar lo que yo tenía pensado contaros a cómo afectan toda esta actividad a los biobancos. Bueno, lo que os decía, nosotros necesitamos la implicación. Bueno, en toda esta investigación siempre va a haber una parte, que son las muestras biológicas. Pero tenemos que tener en cuenta que las muestras biológicas vienen de personas y corremos el riesgo de instrumentalizar a los pacientes. Muchas veces los grupos de investigación, sobre todo los que no trabajan al lado del paciente, los que no tratan pacientes, corren el riesgo de instrumentalizar. Pues tenemos 200 pacientes, podemos hacer, y a ver si conseguimos más, Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque una persona, y ahora veréis los riesgos, los derechos que tiene cada individuo y los riesgos que conlleva una investigación, tenemos que tener un especial cuidado. ¿Y por qué digo que una muestra representa a un individuo? Pues fundamentalmente por esto, por nuestro DNA. Todos, nuestra base genética de cualquiera de nosotros es diferente. De todos, de todos. Incluso los mellizos. Bueno, si son gemelos monocigóticos, ahí ya no entro. Aún así encontraríamos diferencias a nivel epigenético. Pero todos, por mucho que nos parezcamos, todos somos diferentes. ¿Qué significa eso? Que cualquier muestra biológica nos puede identificar. Y veréis ahora los riesgos que eso puede conllevar. Y esto es lo que os iba a adelantar antes. En este teatro de la investigación hay muchos actores. Están los sujetos de estudio, bien sean pacientes o donantes sanos. Que a mí me da miedo de decir individuos sanos porque no hay nadie sano. Solo hay personas no diagnosticadas. Todos tenemos algo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se suele utilizar lo de pacientes y controles. Porque siempre hay una persona que es control de una enfermedad que no padece, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay estudios de ese tipo que os decía Susana, caso control, pues buscamos para un fenotipo, para unas características clínicas determinadas, alguien que padece la enfermedad y otra persona que no lo padece. En ese sentido es lo de pacientes y controles. Luego están los investigadores. Luego lo que os decía Susana, los biobancos. Bueno, los almacenes de muestras, que pueden ser colecciones o fundamentalmente, lo que es más valioso, los biobancos. Los recolectores de las muestras, los médicos, son críticos, lo que os decía. No voy a entrar mucho en esta charla, pero si queréis luego, si alguno tenéis alguna pregunta, lo discutimos en la mesa redonda. Y al final, los comités de ética, que son, muchas veces para los investigadores, son los malos de la película. Los que ponen pegas, los que ponen dificultades, pero vais a ver también que, primero, defendemos los derechos de los donantes de las muestras y después ejercemos una labor muy importante de asesoramiento a los investigadores en el diseño, como decía Susana, de los proyectos de investigación. Y además, nosotros ahora, desde el año 2007, tenemos una ventaja, que en España hay una ley de investigación biomédica que regula muchas de las actividades. No solo la ley que os comentaba Susana de los estudios clínicos con medicamentos, que ya ha habido 2, sino que hay una ley que regula cualquier tipo de investigación. Excluye expresamente los estudios con los ensayos clínicos, porque ya tiene una regulación específica, pero regula todo lo demás, incluidos la actividad de los biobancos. Pues, ¿cuál es la función de los comités de ética? Susana os ha comentado un poco cuál es la composición. La composición de un comité de ética tiene que ser multidisciplinar. No está regulado los comités de ética que no sean para ensayos clínicos. Puedes tener mucha diferente composición, pero lo que sí tiene que estar claro es que tiene que haber expertos en la investigación, en los distintos campos.
tiene que haber expertos en leyes relacionadas con todo lo que es la investigación, la protección de los datos personales, como vamos a ver ahora, y una figura que la ley llama legos, que pueden ser pacientes, como ahora se pretende, pero es personas que sin estar involucradas en la investigación, sin ser clínicos, pueden ejercer de críticos en todos esos factores para ver cómo lo puede comprender el paciente. Porque hay una crítica que luego podemos comentar respecto a la nueva ley, y es la definición de paciente. Un paciente siempre va a estar sesgado a su propia enfermedad. Entonces es complicado esa selección de un paciente, pero lo que sí es cierto es que tiene que haber personas fuera del ámbito de la investigación, porque tienen que filtrar cómo la sociedad en general ve lo que se va a hacer. Y la función fundamental que tiene un comité de ética, equilibrar lo que es el derecho a investigar con la garantía de los derechos de los pacientes o de los donantes. Y fundamentalmente en un aspecto que es, lo vamos a ver ahora en detalle, el bienestar y la salud de los donantes, la capacidad de decisión, de toma de decisión del donante sobre participar o no, y los derechos a proteger su intimidad, sus datos personales. Pero además, garantizar el uso adecuado de los recursos. ¿Y qué nos referimos con ese uso adecuado de los recursos? Pues primero, en España, incluso en Europa, el 90% de la investigación que se hace es con fondos públicos. Las grandes multinacionales no invierten grandes sumas de dinero en este espacio europeo. Son más las multinacionales norteamericanas. No sé si es bueno o malo, pero es así. Entonces, el uso de los recursos públicos, pensar que de media un proyecto de investigación normalito tiene unos 50.000 euros al año. 50.000 euros, y un proyecto suele tener una duración media entre 3 y 4 años. Es mucho dinero. Hay muchas casas que valen menos. Entonces, el que eso se utilice de una forma adecuada, que los objetivos que se pretendan sean factibles, es muy importante. Y después también el acceso adecuado a esas colecciones de muestras biológicas que están disponibles en los biobancos. Las muestras y los datos asociados son muy valiosos. No se pueden desperdiciar. No se pueden utilizar para cualquier idea peregrina que a alguien se le haya ocurrido y no esté fundamentada. Y sobre todo, si queda muy poca cantidad. Si hay grandes cantidades, pues bueno, a lo mejor el riesgo, si el coste no es excesivo, es asumible. Entonces, en eso los comités de ética tienen mucho que decir. ¿En qué se fundamenta la evaluación o la función de un comité de ética? En 4 principios. Los principios bioéticos que se definieron en el 79, el principio de autonomía, de justicia, de beneficencia y de no maleficencia. Bueno, eso que suena así tan raro lo veremos, pero es sencillísimo. Añadieron dos principios nuevos, el de justicia y de autonomía, a los principios de la ética médica tradicional. Hacer el bien sin dañar a la persona. Y el principio de autonomía es respetar la capacidad de decisión. Y el de justicia, ahora lo veremos, que todo el mundo tenga igualdad de acceso. ¿Y por qué? Porque tenemos que garantizar los derechos de los sujetos de estudio. Y esos derechos, bueno, pues son, aquí tengo unos cuantos, yo creo que recogen bastante bien todos, pero bueno. El principio, el de salud y bienestar, de justicia, dignidad, confidencialidad, autonomía, propiedad. ¿Y por qué esos derechos? Fundamentalmente porque la investigación, cualquier investigación en humanos, atañe unos riesgos. Y esos derechos, pues, entran en conflicto. Por ejemplo, el equilibrio entre el daño y beneficio, posibilidad de discriminación, de igualdad de acceso,
de el retorno de la información, ahora lo veremos, los beneficios y la comercialización de los resultados, la decisión de participar. Ahora vamos a ir analizando cada uno de estos. El daño-beneficio. Siempre tiene que prevalecer el beneficio sobre el daño. ¿Por qué digo esto? Porque además lo dice la legislación. Fijaros, lo primero, bueno, el principio de precaución que os decía antes de la ética tradicional. Primum non nocere. Lo primero, no hacer daño. Podemos no curar, pero lo que no podemos es poner al paciente peor. Pues en la investigación igual. Toda la investigación que incluya a personas tiene que basarse en esto. ¿Cuál es el riesgo que tenemos? El riesgo del paternalismo. ¿Qué significa eso? Bueno, que el médico, que el investigador piensa que tiene una capacidad, una formación superior a la del paciente. Y en ese campo es verdad. Pero eso no justifica que el médico, el investigador, tome las decisiones por el otro individuo. Porque muchas veces ha ocurrido que el médico pues, recoge unas muestras para unos análisis y dice, bueno, esto viene bien para la investigación y seguro que el paciente va a estar de acuerdo. Eso se tiene que evitar. Siempre hay que dejar la posibilidad de que el individuo decida. La Constitución española, lo que os decía sobre la legislación, del 78, pues ya reconoce como un derecho fundamental la producción científica, o sea, la investigación. Y en el año 97, la Declaración de la UNESCO sobre el genoma humano y derechos humanos, 97 ya ha llovido, 20 años, dice que esa investigación debe orientarse al beneficio y a la mejora del individuo y de la humanidad, de la sociedad en general. Un poquito más tarde, la Declaración sobre Bioética y Derechos Humanos, el 2005, dice que hay que dar prioridad a los intereses de la persona respecto a los de la ciencia. Y la Ley de Investigación Biomédica desde el año 2007 lo dice claramente. Siempre, pero siempre, tendrá prioridad el interés del individuo. No se puede hacer ninguna investigación en la que entre en conflicto y, sobre todo, si el individuo decide no participar. Pone una pequeña exclusión y son posibles proyectos con riesgo epidemiológico. Por ejemplo, el caso del ébola o cosas así. Pero es un caso tan particular que es irrelevante. ¿De acuerdo? Esperemos que sea irrelevante siempre, claro. ¿Cómo nos atañe a nosotros en la obtención de las muestras? Viéndolo desde la parte del investigador o incluso desde el biobanco. En la obtención de la muestra, lo primero, no está justificado la obtención de las muestras mediante procedimientos invasivos. A nadie se le ocurriría que a una persona sana, si estamos haciendo un estudio de hepatitis, se le vaya a hacer una biopsia de hígado. ¿A qué no? Es la lógica. Pero la lógica lleva hace poquitos años, ¿de acuerdo? Siempre se tiene que utilizar excedentes de diagnóstico. Cuando a una persona se le hace un estudio para algo y queda un excedente del diagnóstico, se podrá utilizar para investigación si ese individuo lo consiente. Pero además, esos excedentes nunca pueden comprometer la calidad del diagnóstico. ¿A qué me refiero con esto? No podemos llegar y a un laboratorio de anatomía patológica, cuando quedan, hemos recibido 25 biopsias de cáncer de próstata, ya se ha hecho el diagnóstico y todo lo que queda, las biopsias de cáncer de próstata son muy pequeñitas. Pues lo que queda nos lo llevamos para el biobanco, para hacer investigación. No, nunca. Siempre tiene que quedar una parte para poder confirmar diagnósticos.
para poder hacer análisis a posteriori. Nosotros ahora no sabemos qué es lo que se va a necesitar en un futuro próximo. Con lo cual, lo primero siempre es el paciente. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta eso, lo que es fundamental, la salud y bienestar del individuo, también tenemos otros. La dignidad de la persona, la discriminación. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 ya se reconoce que nosotros todos nacemos libres, igualdad y con igual dignidad y derechos. Y además que en el artículo 7 todos tenemos derecho a protección contra la discriminación. Fijaros, hay una parte fundamental que son los grandes retos que tiene ahora, no digo los comités de ética, sino en general la investigación, y es la utilización de estudios genéticos masivos. Desde la secuenciación del genoma humano, ahora ya se puede identificar la secuencia completa de cualquier persona. Y cada vez más a unos precios bastante asequibles. Caro, pero ya asequible, se puede hacer. Entonces, en el año 2008, en Estados Unidos, sacaron una ley, van un poquito avanzados, a lo mejor en aquel entonces se pasaron de rosca, o quizá no, que era una ley contra la no discriminación por razones genéticas. Evitar que a cualquier persona un seguro médico se le pueda denegar porque tiene una cierta combinación de genes que le da una predisposición mayor a tener enfermedades cardiovasculares, lo que sea. Y también, o imputarle unos costes superiores. Y también que cualquier empresa no puede utilizar los datos genéticos para la selección de su personal. Ni para seleccionar, ni para despedir, ni para promocionar. Eso ya lo hicieron en el año 2008, hace casi 10 años. El principio de justicia. Mira, esta definición de justicia, ya ha llovido desde entonces, la hizo Aristóteles en su Ética a Nicómaco. Dice que la justicia es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Es dificilísimo, y sobre todo cuando tratamos con la sanidad, es prácticamente imposible de cumplir. Es que cualquier persona pueda tener acceso a una sanidad libre y gratuita. Y sobre todo es dificilísimo en el caso de las enfermedades poco frecuentes. Pero hay una cosa que sí se puede solucionar y que cada vez las asociaciones, los organismos públicos que controlan la investigación están intentando solucionar más. Y es que el acceso a la investigación sea igual para todo tipo de enfermedades, incluso para las enfermedades raras. Digo que cada vez se está intentando controlar más porque ahora, dentro de las líneas directrices de la investigación a nivel español, se potencia mucho la investigación en enfermedades raras. ¿Cuál es el problema? Pues que enfermedades raras hay miles. Y entonces, aunque se potencie mucho, siempre van a estar se va a realizar menos investigación en enfermedades raras que en otros tipos de enfermedades. No solo por lo que os comentaba Susana, que es cierto que una multinacional, si ve que tiene un gran potencial de clientes, una enfermedad frecuente, va a investigar más. O bien que sea una enfermedad crónica. Las enfermedades crónicas también para las multinacionales son muy atractivas, porque si crean un tratamiento que se le tiene que dar durante toda la vida del individuo, eso es muy atractivo. Van a generar muchos recursos. Pero además, desde los biobancos, o mejor dicho, desde los comités de ética, tienen que controlar que las investigaciones se hagan, en beneficio de toda la sociedad. Y que el acceso a esas muestras que se hayan recogido sean en condiciones de igualdad. Que cualquier investigador, esto es el gran beneficio que tienen los biobancos. Antes os ponía biobancos y colecciones, y resaltaba solo biobancos. ¿Por qué? Porque las colecciones las hace un grupo clínico
que normalmente está muy interesado en esa enfermedad, pero esa colección la puede utilizar solo ese grupo clínico. Una colección que se deposita en un biobanco, por ley, por esa ley de investigación biomédica del año 2007 que os decía, la puede utilizar cualquier investigador, aunque pone una serie de condiciones, y es que tenga un proyecto científico de calidad, por lo que os decía antes de no malgastar los recursos. Y un punto que voy a pasar rapidísimo, que es el principio de autonomía del individuo. La participación consentida. O sea, que el individuo tenga capacidad de decidir libremente sobre su participación en un estudio. Lo más importante ahí es eso de libremente, porque la libertad implica comprensión de la información. Si a nosotros nos pasan un documento, ese documento que se ha hablado tanto, de consentimiento informado, nos van a hacer una colonoscopia y antes de entrar nos pasan un papelito que dice no, firme el consentimiento informado que si no, no se lo hacemos. Eso ni es consentimiento informado ni es nada. Porque si no, no te lo hacen. Un consentimiento informado, aparte de otras cosas que diremos ahora, tiene que ser libre siempre, sin ningún tipo de coacción. O sea, no solo es que tenemos que comprender todos los términos, que por eso los comités de ética se encargan de revisar esos documentos, sino además que tiene que estar libre de coacción. Y una coacción, aunque parezca subjetiva, es que el médico que nos está tratando nos pida la muestra y nos dé el consentimiento. Porque claro, aunque nos diga que aunque digamos que no, nos va a tratar igual, es difícil de manejar esto. Porque como os decía antes, nosotros necesitamos involucrar a los clínicos, a los médicos que tratan a los pacientes, para conseguir toda esa información. Y la única forma de lograrlo es que los pacientes, la sociedad en general, conozca esto. Conozca qué implica la investigación, qué implica su decisión libre de participar. Que además, si queremos revocarlo, o sea, si queremos volvernos para atrás, lo podemos hacer en cualquier momento, sin necesidad de dar ningún motivo, porque nos hemos cabreado con el sistema, con el mundo, con lo que queramos, o sencillamente porque no nos fiamos de lo que están haciendo. Y eso no quiere decir que estemos participando en un ensayo clínico y que, claro, lo que me están dando me está provocando más dolores que mi propia enfermedad, entonces lo dejo. No. Sencillamente, incluso cuando nosotros hemos cedido unas muestras a un biobanco, las hemos cedido para que se haga investigación. Si 6 meses después o al día siguiente no queremos que se utilice, tenemos el derecho de revocar esa autorización. Y eso es lo que implica nuestra capacidad de decisión. El consentimiento. Primero tenemos que conocer, comprender y ser capaz de decidir. ¿Cuál es el problema que se encuentra en casi todos los comités de ética? Que claro, los pacientes son representativos de toda la sociedad. Entonces, la capacidad, la formación de la sociedad es muy diferente. No todos son doctores, no todos son licenciados. Entonces, y además, aunque lo fueran, no todos saben de biomedicina, no son biólogos, ni médicos, ni veterinarios, ni farmacéuticos. Tenemos que dejar los términos de la información a nivel de la comprensión de cada uno. Y, una cosa muy importante, no por dar mucha información se beneficia a la decisión. Hay que dar lo justo para que comprendan. Y luego, la ventaja que tienen el depósito de las muestras en un biobanco es que los pacientes, bueno, los sujetos de estudio, porque también hay muestras de controles, ceden su capacidad de decisión al comité de ética. El comité de ética será el que decida para qué estudios se utilizan las muestras y para cuáles no. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene eso? Que ahí hay una serie de profesionales externos totalmente a la investigación y con una formación que permiten que eso se decida de una forma bastante objetiva. Lo que os decía antes, el consentimiento tiene que ser libre, con ausencia de coacción, y siempre garantizar el derecho de retracto.
casos particulares también los explicó Susana, no voy a entrar en detalles. El caso de los menores de edad y los adultos dependientes, que puede ser cualquier persona que tenga una demencia o incluso un paciente que esté en coma, por ejemplo. Y uno de los derechos fundamentales de la persona, de hecho, está controlado por una ley orgánica de protección de datos personales. Las leyes orgánicas son las que tienen un mayor nivel en nuestra legislación, están por debajo de la Constitución. Y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales es la que defiende nuestra intimidad. Nosotros estamos trabajando con datos de salud. La legislación española considera los datos de salud los de mayor protección. Mejor dicho, entre los de mayor protección hay otros. Confesiones religiosas, otra serie de cosas. Pero los datos de salud. Con lo cual, tenemos que garantizar la protección de eso. Que nadie que no esté autorizado, que el paciente no haya autorizado, pueda acceder a nuestros datos. Pensar que hay muchas enfermedades que, bueno, son normales, pero hay algunas enfermedades estigmatizantes. Ahora ya no lo es tanto, pero imaginaros que alguien se sabe que tiene SIDA o otro tipo de enfermedades. Es muy problemático. Y pensar otra cosa, que en este caso, en este derecho, la legislación española establece sanciones muy importantes, hasta 600.000 euros, por una revelación de datos que sean de alto nivel de protección, como los datos de salud. Con lo cual, el investigador o el biobanco tiene una responsabilidad altísima en esto. Lo que os decía antes, el retorno de los resultados de la investigación, la Declaración del Genoma Humano y Derechos Humanos, hace un montón de años, año 98. Se debe respetar el derecho a toda persona a decidir que se le informe o no sobre los resultados de un examen genético. Entonces, hace casi 20 años se sabía poco todavía de esto. Pues el sujeto de estudio tiene que tener esa capacidad de decisión. Tiene que saber qué se va a hacer y tiene que decidir si quiere conocer el resultado o no. ¿Cuál es el problema que plantea en la investigación? En la investigación que no es clínica. Primero, que los resultados de investigación tienen valor clínico o no. ¿Se utilizan técnicas que han sido validadas? Habitualmente no. La validación de una prueba para diagnóstico requiere unos pasos muy importantes, similares a los que contaba Susana sobre los ensayos clínico tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿A quién se le informa del resultado? ¿Solamente al individuo o también a los familiares? Daros cuenta que estamos hablando de datos genéticos. Nosotros lo transmitimos a nuestra descendencia y nos lo han transmitido a nosotros. Si hay una predisposición genética a sufrir una enfermedad, o bien tenemos una mutación que se transmite de forma heredable, hasta el momento todo lo que son los estudios genéticos están sobrevalorados. Tampoco se sabe tanto. Quiero decir, hay muy poquitos genes que una mutación provoca una enfermedad. Vosotros sí estáis en un caso de esos, la enfermedad de Rett. Pero la mayoría de las enfermedades, sobre todo las más frecuentes, lo que dan es una predisposición, un porcentaje. A lo mejor tienes un 20% más de probabilidad de tener tal cosa. ¿Y eso qué significa? Claro, y además, ¿existe tratamiento? Porque si no existe tratamiento, es como ponerle una espada de Damocles a alguien. Tienes un 30% de posibilidades de tener Alzheimer cuando tengas más de 70 años. Pero solo es un 30%, el 70% es que no lo tengas. Se lo vas a decir. No existe tratamiento. O enfermedad de Huntington, que eso sí que es mucho más grave y ocurre en pacientes muy jóvenes. Se lo vas a decir. Cuando esté confirmado, si es una mutación que de verdad provoca una enfermedad, lógicamente sí.
Pero ¿quién les puede informar? Un investigador no. Eso sí está regulado. La información sobre datos genéticos a un paciente se le tiene que dar en el contexto de un consejo genético. Profesionales que entiendan de genética y cómo transmitirlo. No vale de nada asustar a los individuos. Hay que informar, hay que darle posibilidades de acción. ¿De acuerdo? Y otro de los riesgos que tenemos con estos grandes estudios genéticos es el acceso público a las bases genéticas. Ahí os pongo una diapositiva de un proyecto que finalizó el año pasado. Se publicó el año pasado los últimos artículos en la revista Nature, en el que participamos nosotros, el Banco Nacional de ADN, el proyecto 1000 genomas. Se secuenció el genoma completo de 2.504 individuos de todo el mundo. El genoma completo, todo. Entre ellos de 107 personas españolas. Claro, ahora muchos de los datos genéticos que tenemos no sabemos para qué sirve. Pero a lo mejor dentro de 20 años sí. Entonces, que se sepa que mis datos genéticos están colgados en la web, accesibles a cualquiera, eso es importantísimo. Y sobre todo, aunque yo haya accedido a eso. Porque si yo accedo a eso, mis hijos también tienen la mitad de su material genético ahí. Pensad en eso, ¿de acuerdo? Y a lo que me refería con mis hijos, el impacto en los familiares. Ahí os pongo el caso de unas células, cultivos celulares, las células HeLa. Los que hayan trabajado en investigación, bueno, las células HeLa son células humanas de un cáncer de endometrio, que son las primeras que se utilizaron en investigación en laboratorio. Las más utilizadas de todo. Se han probado multitud de fármacos, se han hecho montones de experimentos. Pues esas células se obtuvieron pues, a mediados del siglo pasado de una paciente afroamericana, Henrietta Lacks, por eso lo de HeLa, que después de tener hijos sufrió un cáncer de endometrio. Y el médico que la trataba, pues bueno, cuando se lo quitó, esas células las puso en cultivo y crecieron y se estableció una línea celular. Luego os cuento qué es una línea celular, por no adelantarme. Pero lo que es más importante es que, bueno, una línea celular son células que se ponen en el laboratorio a crecer y se dividen indefinidamente. Una célula se divide en dos células hijas, esas células hijas crecen y se dividen en otras. ¿Eso qué significa? Las células no son inmortales, pero la estirpe celular sí. ¿Qué es lo que ocurrió? Que hace, creo que 5 o 6 años, se secuenció el genoma completo de esas células HeLa. ¿Por qué? Era importantísimo para la investigación. Porque hay miles de artículos científicos basados en resultados sobre las células HeLa. El conocer la base genética de esas células daba un potencial enorme. ¿Cuál fue el problema? Que esas células estaban identificadas. Se conocía quién era la donante. Y a esa persona, claro, entonces no había ningún tipo de consentimientos ni nada. Y esa mujer tuvo hijos. Y tiene familiares ahora. Entonces se planteó un conflicto ético-científico muy importante. Si era posible poner a disposición de cualquier investigador los resultados genéticos de esas células. Porque era divulgar los datos genéticos de toda esa familia. Esto ocurrió en Estados Unidos y los comités de ética lo bloquearon. Y al final se tuvo que sentar la familia de esa paciente con un grupo de investigadores, con ese comité de ética, y llegaron a un acuerdo. Y esos datos son accesibles, pero no en abierto. O sea, tienen que solicitarlo los investigadores y se les concede el permiso solo a los investigadores que lo soliciten. Tenerlo en cuenta. Nuestros datos no son solo nuestros, pertenecen también a nuestros hijos. Y luego, una cosa que incluso muchos investigadores, en relación a la confidencialidad, no solo los sujetos normales, los donantes sanos o pacientes, sino muchos investigadores
no comprenden bien la diferencia entre anonimizar y codificar una muestra. Cuando la muestra se obtiene, le ponen un código, unos numeritos y unas letras y tal, para evitar tener el nombre del paciente. Bueno, eso es importante, se facilita, se dificulta el que cualquiera acceda a esos datos personales, pero no lo imposibilita. La única forma de imposibilitar ese acceso es que se hagan anónimos, que de ninguna forma se pueda volver para atrás, se pueda volver a identificar al individuo. Eso sería la garantía total del respeto a los derechos de la intimidad del paciente, la anonimización. Pero tiene ventajas e inconvenientes. Lo que os decía, garantía total de privacidad del donante. Ausencia de riesgos para el investigador. Porque claro, si nos piden que devolvamos unos datos genéticos que hemos dado, que hemos obtenido, y estaban mal conseguidos, pues ¿qué ocurriría? Tendríamos una responsabilidad. Pero tiene dos inconvenientes fundamentales. Imposibilidad de revocar el consentimiento. Si los datos se anonimizan, la muestra que habéis donado seguirá para siempre a disposición de los investigadores. Nunca podéis revocarlos. Bueno, en realidad tiene tres inconvenientes. Imposibilidad del retorno de la información. Se puede encontrar algún resultado importante para el paciente, ahora o en el futuro. Iba a decir el tercero y se me ha olvidado. Pues no lo sé. Luego me acordaré. Y luego ya por último, ya termino, el derecho a la propiedad. Fijaros en una cosa. Nosotros vamos a comprometer la propiedad de nuestros datos personales o de nuestras muestras. Hay un conflicto entre la propiedad y la custodia. Los investigadores han hecho un esfuerzo importante en conseguir las muestras y sobre todo los datos asociados. No digo nada si han conseguido datos genéticos. Y quieren, como un esfuerzo que han hecho personal, pues quieren limitar el acceso a otros investigadores porque en algunas ocasiones incluso su sueldo depende de ello. En Europa no tanto, pero en Estados Unidos sí. Si no publicas, no te pagan. Incluso te pueden despedir. Pero por otra parte, los donantes tenemos una decisión, o sea, mantenemos la decisión sobre el uso y destino de nuestras muestras. Hemos consentido. Y siempre tenemos el derecho a revocarlo. Y está comprometido, ahora veremos los beneficios de la investigación, pero bueno, eso es menos importante. Con lo cual, si trabajamos con muestras biológicas identificadas o identificables, si se anonimizan, se elimina todo, ¿eh? Si las muestras son anónimas o se han anonimizado, ya no nos pertenecen. Porque como no se sabe de quién son, lo que es de todos no es de nadie. Pues eso. Cuando trabajamos con muestras identificadas o identificables, prima el principio de autonomía del donante. Nosotros decidimos si queremos que se usen o no. Y además mantenemos nuestro derecho de revocación. Con lo cual, ¿qué es lo que hace el investigador? El investigador lo único que tiene es la custodia de las muestras. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Bueno, tiene una implicación que, por desgracia, por suerte o por desgracia, no suele tener muchos conflictos. Digo por desgracia porque si en España, en Europa, se generaran muchas patentes, sobre todo en España, tendríamos que pagar mucho menos por los medicamentos. Pero no suele ocurrir. Pero además hay una legislación de la Comunidad Económica Europea que regula, en lo que respecta a el cuerpo humano, el uso y la patentabilidad de partes del cuerpo humano. No se puede patentar. El cuerpo humano no se puede patentar. Un gen que encontremos no se puede patentar. Lo miremos como lo miremos. Aunque hay algunas excepciones o unos requisitos. Y es que lo que se haya encontrado sea novedoso, tenga una actividad inventiva y sobre todo que tenga una aplicación industrial, que sea útil. Pero en todo caso, siempre
tiene que tener el consentimiento del donante. Y eso en el caso de las enfermedades raras es muy importante. En las enfermedades muy frecuentes es muy raro que se encuentre un factor que sea clave en la obtención de un tratamiento. Mejor dicho, que se encuentre en una persona un factor que sea clave de un tratamiento. En las enfermedades raras, sobre todo las heredables, ha ocurrido. En grupos familiares de algunas partes del mundo se han encontrado datos importantes. Entonces, si el investigador no ha previsto informar al paciente sobre su renuncia a los derechos de patentabilidad, tendría que considerar al paciente también en eso. Es un caso extremo, pero bueno, os lo dejo aquí. Y luego, bueno, lo que os decía ya termino, son 4 diapositivas. Los retos de la investigación, o sea, los retos de los comités de ética en la investigación son los estudios genéticos masivos, que os decía antes. Bueno, ahora hay artículos en los que el de arriba, fijaros, el primero de la izquierda, utilizó 14.000 individuos de varias enfermedades comunes y 3.000 controles, personas sanas. Pero justo el que está debajo utilizó 248.000 individuos. Y los otros son un poco más... Los otros artículos son del proyecto 1000 genomas, que se hicieron de 2.504 individuos, pero el genoma completo. O sea, la cantidad de información que se genera es enorme. Y el control de esa información es difícil. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que hay? Primero, que lo que os he dicho antes, que los datos se publiquen en abierto, que no se controle, que alguien pueda identificar a un individuo y, por tanto, todos sus datos genéticos, que haya cesiones incontroladas a terceros. ¿A qué me refiero con esto? Todos los comités de ética, cuando conceden el derecho a la utilización de unas muestras para un proyecto de investigación, ese investigador solo tiene derecho a utilizar las muestras para ese proyecto, que es para lo que se le ha concedido. No puede ceder lo que le sobre de las muestras a otro investigador. Eso sería extensible a los datos genéticos. Pero claro, los datos genéticos es un fichero informático. ¿Cómo se controla que eso se lo manden a uno o a otro? Ese es el reto que hay. Es imposible controlarlo. Una vez generados unos datos genéticos, es imposible controlarlo. Esa cesión ya depende de la calidad humana de la persona. Y luego, el retorno de la información genética. Con esto me refiero, ahí pone datos incidentales. ¿Qué es eso? Pues se puede estar trabajando en cáncer de mama y, por lo que sea, hacemos un estudio de genoma completo y encontramos un gen asociado a enfermedad de Alzheimer, o a Huntington, o al síndrome del cromosoma X frágil. ¿Qué hacemos? A nosotros en el biobanco nos ocurrió un ejemplo así. En un estudio que se autorizó para fibromialgia, síndrome de fatiga crónica. En síndrome de fatiga crónica, un estudio planteaba la hipótesis de que estuviera relacionado con el síndrome del cromosoma X frágil. Eso mandaron el proyecto, lo evaluaron los comités científico y de ética y lo aprobaron. Entonces se le mandaron muestras de pacientes, mujeres, con síndrome de fatiga crónica para realizar la investigación. El proyecto se desarrolló y encontró que no había ninguna relación. Hasta ahí bien. ¿Cuál fue el problema? Que en todas las muestras que se analizaron de pacientes con síndrome de fatiga crónica aparecieron 2 mujeres con las mutaciones del síndrome del cromosoma X frágil. Eso tiene muchas implicaciones a la posible descendencia. Pero claro, ¿eso qué se hacía? O sea, las mujeres cuando cedieron sus muestras, las cedieron para trabajar para posibles estudios en el síndrome de fatiga crónica
y otras enfermedades relacionadas, pero ellas no dieron su aprobación para un estudio sobre el cromosoma X frágil. ¿Cuál fue la solución que les dimos? Pues fue que se contactara otra vez con esas dos mujeres. No se le podía dar el resultado, porque ellas no habían consentido. Y esa enfermedad tiene muchas consecuencias. Una consecuencia es que si se comprobó que estuvieran en edad fértil, si no estaban en edad fértil ya no había ningún problema. Y era que tuvieran que tomar una decisión sobre no tener descendencia. Fijaros la consecuencia que es. Pero claro, solo es una probabilidad. No es que lo vayan a tener sus hijos, pero... Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se contactó con esas mujeres, se les dijo que se iba a hacer un estudio con esas características, no que ya se había hecho, sino que se iba a hacer el estudio, se les preguntó si querían participar, y si querían participar se le iba a recoger una nueva muestra. ¿Por qué una nueva muestra? Porque así se podía validar el resultado anterior. Porque imaginaros, era un estudio de investigación, no con fines clínicos. ¿Y si alguien se había confundido y había mezclado dos muestras? Con lo cual, se recogió una nueva muestra, ya se sabía si ellas querían o no, y también se les preguntó si querían que se le devolvieran los resultados. El fin de la historia no lo sé, porque ya no nos dijeron qué pasó. ¿De acuerdo? Pero desde el comité de ética, eso fue la solución que se dio. ¿De acuerdo? Ya la decisión la tenía el paciente. Entonces, eso es lo que tenemos que intentar hacer. ¿De acuerdo? Y en el caso de los estudios genéticos masivos, para evitar todos esos problemas del acceso a la información, lo que se recomienda siempre es que los datos o bien se almacenen de forma anónima o cuando se cedan de forma anónima, explicándole a los donantes de esos datos o de esas muestras que no pueden revocar el consentimiento. ¿De acuerdo? Con eso se evita cualquier problema futuro. Y por último, muestras de difícil control, lo que os decía antes, las líneas celulares. Para evitar que nos pase lo que le pasó a esa familia, a la familia de Henrietta Lacks, bueno, aquí os pongo la definición de lo que es una línea celular, ya os lo dije antes. Son muy importantes las líneas celulares, ¿eh? Es el primer paso, antes de los estudios de fase 1, que os explicaba Susana, lo que se hace, todos los fármacos se estudian en líneas celulares. Porque claro, si matan a toda una línea celular, si se lo das a un individuo, por muy voluntario que sea, te lo cargas. Primero se hacen estudios en líneas celulares, luego se hacen estudios en animales de laboratorio, normalmente ratones, y luego ya cuando se ve que todo eso no es tóxico, ya se empieza con los voluntarios sanos, ¿de acuerdo? Pues se ha utilizado para el primer paso de la evaluación de los fármacos. Andrés, tienes 1 minuto o 2. Sí, pero es 1 minuto, ya veréis. Hay muchos tipos de líneas celulares, ¿de acuerdo? Y lo habéis oído muchas veces. Las líneas celulares, porque además están en conflicto en muchos comités de ética. Las células madre de origen embrionario. Aquí no vamos a entrar en eso, si queréis luego. Las células madre de origen adulto, que se están utilizando cada vez más. Y luego los otros tipos de líneas celulares que se obtienen de células diferenciadas, como es el caso de las líneas tumorales de esta señora que os decía antes. ¿Cuál es el...? Esta es la última diapositiva. Pues bueno, el difícil control, siempre tiene que existir un consentimiento del individuo. Tiene que saber que se puede generar de la muestra que se le dé una línea celular. Si no, nunca se puede generar. Y en todo caso, una línea celular tiene que almacenarse siempre de forma anónima, porque se puede mantener indefinidamente en el tiempo. Y nada, solo agradeceros.